y vamos a empezar esta vez con un regalo que me han mandado Andrés Murillo y María Jesús Oviedo, que es esta sudadera tan chula. Es una pareja que se dedica sobre todo a la fotografía nocturna. Es increíble lo que ellos pueden hacer de noche. Y me han mandado la sudadera esta que se refiere a su página que tienen conjunta y donde podéis ver un montón de fotografías que ellos suben y la técnica que tienen. A mí me encanta cómo trabajan. Los conocí el verano pasado, salí varias noches con ellos y la verdad es que me lo pasé muy bien y tienen una técnica muy pulida y sacaban unas fotos la verdad es que muy... Y siguiendo ya con la técnica, vamos a seguir con el diafragma. ¿Qué es el diafragma? Pues precisamente esto que tengo aquí. Es un sistema mecánico de paletas, dependiendo del objetivo tiene más o menos, de la calidad del objetivo también. Y lo que hace, o lo que nos permite hacer es, a ver si lo puedo enseñar aquí, este objetivo es manual, lo puedo abrir y cerrar aquí mismo, y a ver si lo puedo, a ver si lo puedo enseñar de alguna manera. Aquí está totalmente cerrado, y lo podemos abrir para dejar pasar toda la luz, hasta cierto límite. Este por ejemplo es un 2.8, hasta un F22 podemos cerrar luz. ¿Qué significa eso? Que igual que con la velocidad, podemos dar más o menos luz a nuestras fotografías, teniendo siempre una buena exposición. Este parámetro conlleva dos cosas, lo que he explicado antes, dar más o menos luz, y aparte dar más o menos profundidad de campo. Algo que normalmente cuando uno empieza la fotografía y empieza solo, no sabe qué significa o no sabe para qué se usa. Os pondré un ejemplo ahora después, para que lo veáis, a ver si lo entendéis mejor, pero para ir rápido, os explico que la profundidad de campo es la distancia que hay desde el sujeto que tenemos enfocado, tanto atrás como delante de él, que sigue estando enfocada. A la apertura de 2,8 del caso de este objetivo, tendríamos mucha luz y muy poca profundidad de campo. En cambio, si cerramos diafragma, si lo ponemos a F22, tendremos mucha profundidad de campo y nos recortará mucha luz que tenemos que recuperar o bien bajando la velocidad de la cámara para que capte más luz o subiendo ISO. El ISO ya lo veremos más adelante, pero en este caso solamente eso, diafragma, dar más o menos luz o dar más o menos profundidad de campo según a nuestra conveniencia. El hecho de dar más o menos profundidad de campo nos permite realizar una fotografía más creativa, nos permite señalar o engrandecer el objeto que estamos fotografiando, el sujeto, la persona, y nos permite hacer que un fondo que no nos gusta salga totalmente desenfocado y no se aprecie en la fotografía, quedando así muy en detalle el sujeto que estamos fotografiando o la parte del sujeto que estamos fotografiando. Para que lo veáis un poquito más claro, he hecho unas fotos esta mañana a diferentes diafragmas para que veáis lo crítico que es el manejar el diafragma, que aparte de aportarnos luz, como ya he dicho, nos va a quitar o dar profundidad de campo, que lo tenemos que tener en cuenta siempre. En esta fotografía, por ejemplo, tenemos el diafragma totalmente abierto a 1.4, un objetivo, un 50 milímetros, muy luminoso, y aparte de darnos mucha luz en situaciones de baja iluminación, tenemos que tener en cuenta la profundidad de campo que nos deja. Como podéis ver, aquí el sujeto sale totalmente nítido, pero todo lo que tiene delante o detrás sale difuminado. ¿Qué nos proporciona esto? Que el sujeto sea visible a primera vista, que no se confunda con nada de lo que tiene alrededor y se sepa de primera mano cuál es el sujeto. En este caso, el muñequito que he puesto, y el resto pues queda, por así decirlo, un poquito escondido con la difuminación. En la segunda fotografía hemos abierto el diafragma, hemos cerrado, perdón, el diafragma un poquito, está a 2.8, y ya vemos cómo la nitidez empieza a aparecer delante y detrás suyo, se ven un poquito más las estrías de la madera y empezamos a notar un poco más de profundidad de campo. En esta tercera fotografía hemos cerrado un poquito más el diafragma, lo tenemos a F9 y ya notamos cómo la nitidez empieza a abrirse camino por toda la fotografía, ya la percepción de desenfoque es mucho menor y podemos recorrer mejor la fotografía y ver en más detalle lo que tenemos. Ya en esta F22 lo vemos todo ya más nítido, quizás un pelín en los bordes, un poquito menos de enfoque, pero la profundidad de campo se ha abierto a tope y nuestro sujeto resalta ya por la forma más que por nitidez,
y empezamos a ver más cosas en la fotografía sin problemas de detalle. En este ejemplo vamos a empezar al revés, empezamos con un diafragma cerrado a f22 y en este caso, aunque tenga la tercera bola empezando desde abajo, es la que he puesto a foco, vemos que todas las bolas y todo el detalle de la madera sale perfectamente, sin problema y sin ningún tipo de desenfoque. A F9 ya empezamos a notar un poquito de distorsión en la primera bola, el azul, en el primer plano, y empezamos a notar ya distorsión al final. A partir de la verde más o menos empezamos a notar cómo se difuminan los bordes y cómo perdemos profundidad de campo. A F5 empieza a ser más exagerado, la bola del primer plano está muy difuminada, las tres últimas bastante, y la segunda bola y la cuarta empiezan ya a desenfocarse. Y con el diafragma completamente abierto a f1.4 ya vemos cómo sale todo desenfocado, menos la línea menos el plano donde está la tercera bola, que si os dais cuenta todo ese plano de izquierda a derecha sale enfocado, pero delante atrás lo tenemos borroso o sin nitidez. Ya esa bola resalta por el contraste entre nitidez y borrosidad y nos permite centrar la atención en ella sin tener que explicarlo yo siquiera. Si hubiera puesto esta foto de principio, hubierais notado que esta bola es la que yo quería resaltar y eso es lo que conseguimos con una muy poca profundidad de campo. Pero tened en cuenta que sigue siendo muy crítico el enfoque y hay que ser muy fino para ajustar el enfoque donde queremos tenerlo. Como ya he dicho en el ejemplo, es muy crítico el enfoque cuando tenemos una apertura demasiado grande, puesto que perdemos mucha profundidad de campo y a la mínima que se nos vaya, perdemos el enfoque. En un sujeto estático, como es en las fotos que he puesto de referencia, no hay ningún problema porque teniendo la cámara en el trípode, enfocamos y no se va a mover de ahí. Pero en un sujeto en movimiento, no hace falta que sea muy rápido, un niño andando, en cuanto perdemos el foco, saldrá todo desenfocado. Mucha gente cree que la cámara no le va bien porque no conoce esto, no conoce la profundidad de campo, y cuando abre el diafragma, que debe tener mucha luz, pero no sabe lo que está haciendo, cree que las fotos están siendo desenfocadas y que la cámara o el objetivo la están fallando. Pero teniendo eso en cuenta, sabiendo eso, debemos dejar la apertura del diafragma adecuada a lo que vamos a hacer. Hacemos como con el ejemplo de la velocidad. Si es una escena muy rápida y no queremos perder el foco, dejaremos un diafragma medianamente cerrado para poder tener una profundidad de campo adecuada, para que el rango de la profundidad de campo sea suficiente para que el sujeto salga a foco en una determinada distancia. Por ejemplo, fotografiando un niño jugando, pues él puede ir adelante, atrás, moverse por cualquier lado, y en cuanto se mueva unos centímetros atrás, unos centímetros adelante, si tenemos el diafragma muy abierto, perdemos el foco enseguida. En cambio, si lo dejamos cerrado a un F11 o un F9, podemos tener ese rango de fallo de enfoque mucho más amplio. Tenemos que enfocar también, pero no se notará tanto ese desenfoque con respecto a lo que tenemos enfocado. Y bueno, el siguiente ejercicio, para que veáis cómo funciona y cómo se comporta el manejo del diafragma, vamos a poner un automatismo que es, en la vez anterior pusimos TV, que es la prioridad a velocidad, nosotros manejábamos la velocidad y la cámara se ocupaba del resto, y esta vez vamos a manejar el diafragma. Vamos a poner en Canon es AV, en las demás marcas no lo sé, os recomiendo de nuevo que veáis las instrucciones de la cámara y pongáis la prioridad a la apertura, y vosotros manejaréis la apertura del diafragma y la cámara contrarrestará para tener una buena exposición, o bien con la velocidad o bien con el ISO. Lo mismo de la otra vez, no os preocupéis si el ISO sube demasiado y os sale grano en la foto. Estos son unos ejercicios, una prueba para que veáis y os vayáis haciendo al comportamiento de cada fotografía dependiendo del diafragma que tengamos puesto. Con todo eso y sabiendo cómo funciona, deberemos anticiparnos al tipo de fotografía que queremos, si va a ser un sujeto muy pequeño, si va a ser muy grande, si va a estar en movimiento, si no, si nos gusta el fondo, si no nos gusta, y con todo eso elegiremos el diafragma adecuado para ello.
Y bueno, nada más por esta semana, hasta la semana que viene, que ya empezaremos, ya os explicaré qué es el ISO y cómo funciona. Un parámetro que no lo dejo para el último porque es lo último que debemos tocar de la cámara ya cuando nos quede más remedio. Y nada más. Hasta aquí el segundo parámetro a manejar de la cámara. Como veis, intento explicarlo de la manera más sencilla posible para que lo entendamos, porque si no entendemos cómo funciona nuestra máquina, no podremos manejarla adecuadamente. En fin, hasta aquí todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. Vamos a empezar a suscribirnos ya, que ya va siendo hora, y empezar a compartir todo lo que queráis. Y nada más, que disfrutéis mucho de la fotografía, sobre todo eso, disfrutad de la fotografía.